Bueno, hola a todos. Vamos a tratar hoy algunos conceptos nuevos que tienen que ver con los números racionales, ¿sí? Los números racionales también los conocemos porque tienen muchas maneras de presentarse. La más conocida es la de fracciones. Por ejemplo, un medio. También tenemos formas de ver los números racionales como un número decimal, por ejemplo 0,5. Otra manera de verlos a los números racionales es como un porcentaje, por ejemplo 50%, porque 50% lo podemos escribir como dice 50 sobre 100, eso significa el por, ¿no? Bien, entonces vamos a comenzar nosotros a ver hoy el tema de fracciones y vamos a empezar con su concepto, con la definición, digamos. Una fracción, tomemos por ejemplo un cuarto. Un cuarto quiere decir que de un total a un entero, por ejemplo una barra de pan, la hemos cortado en 4 partes y tomamos una. Entonces lo que debemos hacer nosotros primero es dibujar, representarlo gráficamente al entero. Dibujamos lo que sería, lo que representa al pan, en este caso, ¿sí? De este ejemplo. El entero, que es este, lo tenemos que dividir en 4 partes iguales. Como aquí vemos, en 4 partes iguales. Y de ellas tomamos una. Y decimos, esto es un cuarto. Podemos representar otra fracción, por ejemplo, qué sé yo, 2 tercios. Nuevamente, dibujamos el entero, lo dividimos en 3 partes, tomamos 2. Aquí estaría 2 tercios. Y podríamos hacer otra, como por ejemplo, a ver, ¿qué podríamos tomar? 2 sextos. Nuevamente, dibujamos un entero, lo dividimos en 6 partes. Primero lo divido en 3 y luego cada tercio lo dividimos en 2, o sea, por la mitad. Y aquí tenemos las 6 partes en que hemos dividido al entero, y de ello tomamos 2. Y aquí tenemos 2 sextos. Bien, ustedes ya saben este tema, recuerden que en las fracciones tenemos 3 partes. Por ejemplo, lo escribo nuevamente 2 tercios. Tengo lo que llamo numerador, la raya de fracción y el denominador. El numerador me indica las partes en que tomo yo o que voy a tomar del entero que está cortadito. El denominador me indica las partes en las que yo voy a dividir al entero. Y la raya de fracción me indica ese hecho de dividirlo, de repartirlo. Antes de continuar, quiero aclarar errores que no deben hacer ustedes, errores en la representación gráfica, que incluso en varios libros están presentes. Por ejemplo, se comienza a graficar no el entero como hemos hecho nosotros, sino la parte, y decimos, hacen un cuadrado y dice, yo quiero un cuarto. Pues bien, tomo uno, hago otro pedacito, otro más y otro más. Tengo 4 partes y tomo uno. Entonces digo, esto es un cuarto. Por ejemplo, con 2 tercios. Tomo una parte, otra más, otro cuadradito más, y de los 3 tomo 2. Y digo, esto es 2 tercios. Y con 2 sextos hago exactamente lo mismo. Un cuadradito, 2, 3, 4, 5, 6 cuadraditos y tomo 2.
Si lo vemos individualmente, yo digo sí, es un cuarto, porque al entero de 4 partes tomo 1. Aquí de 3 partes tomo 2 y aquí de 6 partes tomo 2. Pero ¿dónde está el problema? En la comparación. Si tuviera que decirle, ¿qué número es mayor? ¿2 tercios o 2 sextos? Y me van a decir que son iguales, porque los dos tienen la misma parte sombreada, dos porciones. Pero eso no es cierto, porque si vemos la representación gráfica correcta de acá, de la izquierda, vemos que 2 sextos no es igual a 2 tercios. Es más, 2 sextos equivale a 1 tercio, porque estas dos rayitas de acá me equivalen a una parte de 2 tercios. Entonces, en realidad, al hacer de este modo, la primera, nosotros podemos comparar, y si me dicen compare las fracciones o ordénelas, diríamos, la más pequeña es un cuarto, porque su división es menor que esta. O sea, llega acá, digamos, está entre una rayita y un poquito más de 2 sextos. La que le sigue sería 2 sextos y por último 2 tercios, la más grande. En cambio aquí diríamos un cuarto es la menor y 2 tercios con 2 sextos son iguales. Entonces está fallando. ¿Qué falla? El modelo de representación. Primero, siempre hay que dibujar el entero y al entero cortarlo en partes iguales como dice el denominador. No, como es este método, que agarramos una parte que es fija, un cuadradito que siempre lo vamos a usar, y vamos a tener enteros pequeñitos, por ejemplo si es 2 medios, 1 medio, y enteros muy largos, como en el caso de cuando el denominador es grande, como en 2 sextos. Entonces, este modo de representar, o sea, el cuadradito que se va repitiendo, no corresponde, ¿sí? Entonces yo le voy a poner así, está mal. Si quieren representar de este modo, está mal. Tienen que venir siempre. Dibujemos el rectángulo que es el entero, que representa el entero, y a ese lo dividimos en las partes que necesitamos. Existe otra manera de representar la fracción, que son mediante círculos, ¿sí? El diagrama de tortas o de círculos. Entonces, en este caso, por ejemplo, un cuarto, pongo con respecto al centro, o sea, pongo un punto, que sería el centro, y trazo 2 diámetros, porque estábamos hablando de un círculo, así se llaman estos segmentos, y lo divido en 4 partes. Y cada una de ellas es un cuarto. En el caso de 2 tercios, hago nuevamente un círculo, y marco el centro, trazo una línea desde el centro al extremo. Cuando estamos hablando de una línea del centro al extremo, solamente en los círculos, eso se llama un radio. Y tengo que saber hasta qué parte va a llegar un tercio. Bueno, aquí viene la ayuda. En la geometría, esto es un círculo, y un círculo, si giramos un ángulo que salga desde aquí, por ejemplo, y de toda la vuelta, vamos a hacer un total de 360 grados. Entonces, para saber en dónde tengo que poner el otro radio para poder hacer las divisiones, tengo que hacer efectivamente una división entre 360 grados y el denominador que yo quiero. Si yo quiero dividir entre 3, poner un tercio, hago 360 dividido 3, 3 entre 3 de 1, 1 por 3, 3, al 3 va 0, bajo el 6, 6 entre 3 de 2, 2 por 3, 6, 0, bajo el 0, 0 entre 3 de 0. Me queda 120 grados. Entonces, con un transportador, yo aquí lo hago a ojo, digamos, tenemos que marcar los 120 grados a partir de esta línea. Entonces nos quedaría esto. Teniendo esta separación, pues hago la otra. Y ahí estarían las 3 partes. A 120 grados, 120 grados, 120 grados. Las 3 partes me forman pues los 360 grados del círculo.
Como esto yo quiero representar 2/3, tomo una parte, tomo otra parte y ahí tengo 2/3. En el caso de 2/6, por ejemplo, yo tengo que hacer la división 360 grados dividido 6. Y ahora tengo 36 entre 6 de 6, 6 por 6, 36, al 36 va 0, bajo este 0, 0 entre 6, no le contiene, 0. Se acabó, 60 grados. Entonces, el ángulo que va a haber entre cada rayita, que va a separar cada parte de la fracción, es 60 grados. Si lo grafico, nuevamente tengo el círculo, el centro, y bueno, observen que tenía la separación de tercios, que es esta. Si esto es 120 grados, si lo divido por la mitad, voy a tener 60 grados. Entonces ahí tengo cada una de las partes. Si esto es 120 grados, el punto medio estaría en 60, que es lo que yo estoy necesitando. Tengo que tomar dos partes, tomo una, tomo otra. Y esto es 2 partes de 6, o sea, 2/6. Bueno, cortamos acá este video.